Paz de Cristo, es un gusto saludarles nuevamente por este medio, espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Y el título de este tema precisamente tiene por título La palabra, fuente de vida. Y para adentrarnos en este tema vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, y esta es la parte que yo creo que puede captar tu interés, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, durante muchos años, siglos, milenios, la Biblia estuvo solamente reservada para unos cuantos. Primero porque pues antes no toda la gente sabía leer, era muy difícil que alguien pudiera aprender a leer, que la gente fuera a la escuela, y además pues adquirir también un libro o un pergamino era muy costoso, de manera que solamente algunos tenían acceso a la Biblia como tal. La mayoría se conformaba con escuchar lo que otros decían acerca de la Biblia, pero hoy tenemos la bendición de que en estos tiempos tenemos la Biblia al alcance de nuestra mano, tenemos acceso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un manual para nosotros, es más que un manual, es como digo, la palabra de Dios, pero decir un manual es una manera de decirlo porque nos da indicaciones precisas sobre cómo dirigirnos. La Biblia es el más grande de los tesoros. Tiene respuesta a nuestras necesidades. Nos dice, por ejemplo, cómo podemos manejar nuestras finanzas, cómo podemos manejar nuestras relaciones, perdón, con otras personas. Nos dice cómo manejar la familia, cómo manejar los sentimientos, cómo manejar los problemas. Es una guía de nuestro diario caminar en las decisiones y en todos nuestros asuntos. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera pues que tenemos hoy la Biblia a nuestro alcance, pero mucha gente se pierde de las bendiciones que la Biblia tiene porque no se acerca a ella. Y no sé si este es tu caso. No sé si teniendo la Biblia a tu alcance, mira, yo aquí tengo mi Biblia, la que uso para predicar. No sé si tengas también tú una Biblia así en tu casa o en tu escritorio, así como yo, pero sigues teniendo complicaciones a la hora de tomar decisiones, no sabes cuál es la mejor decisión, no sabes qué hacer. La Biblia tiene respuestas para todo esto. Entonces, te voy a invitar a que te adentres junto conmigo en este tema para que podamos conocer dos cosas, bueno, tres cosas. Primero, cómo acercarnos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las maneras en las que podemos acercarnos a la Biblia? Segundo lugar, cómo estudiar la Biblia, y esto ya es algo más práctico. Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios por habernos acercado a la palabra de Dios. Entonces, bueno, como te dije, la Biblia es un tesoro hoy, es el regalo más grande que podemos tener en nuestras manos, y para poder acercarnos a la Biblia necesitamos ciertos lineamientos, es decir, no es nada más abrirla y ya, ¿no? Como algunas personas que tienen su Biblia por ahí abierta en la entrada de su casa, no sé, porque quizá piensan que espanta a los malos espíritus. No, no, la verdad es que tenemos que acercarnos a la Biblia de la manera correcta, y en primer lugar tenemos que acercarnos con la actitud correcta. Te invito a que digas después de mí: actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta para acercarnos a la Biblia? Es decir, debemos de saber que cuando abrimos la Biblia estamos abriendo la palabra de Dios, estamos abriendo el consejo de Dios, y tenemos que tener una actitud de aprendizaje. Mira lo que dice aquí. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con expectativa, esperando recibir el consejo de Dios. Y para esto, siempre que usted vaya a abrir la Biblia, pídale a Dios que abra su entendimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 45.
Lucas 14:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, el entendimiento de la Biblia la da el Señor Jesucristo y por eso hay que acercarnos con una actitud correcta. No sé si te ha pasado a ti o has escuchado a mucha gente que dice, es que yo no entiendo la Biblia, la leo y no la entiendo. Bueno, es porque tenemos que acercarnos con la actitud correcta y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Cuando tu entendimiento se abre, la palabra se hace luz y puedes entender cosas que antes no entendías, incluso si ya las habías leído, pero cuando tu entendimiento se abre, entonces las puedes comprender. La segunda manera de acercarnos a la Biblia, bueno, vamos a ver 4 maneras de acercarnos a la Biblia. La primera era con la actitud correcta, ¿verdad? La segunda es meditándola. ¿Qué es meditar? Bueno, la mejor manera de meditar es hacerle preguntas al texto cuando lo vamos leyendo. Y aquí vienen unas preguntas. Dice, ¿qué me enseña el pasaje? Esto tú te debes de preguntar cada que tú estés leyendo la palabra. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Con qué personaje me identifico? ¿Y qué me quiere decir esto? Es decir, una vez que tú la leas, a lo largo del día normalmente, si acostumbras o si quieres tener la costumbre de empezar a leer en las mañanas, pues durante el día puedes empezar a meditar. Si hay algo en lo que leíste que puedes aplicar a tu vida, acerca de algún personaje de la Biblia, acerca del que leíste, si hay algo que te identificas con él. Es decir, que durante el día estés ahí pensando y meditando en la palabra de Dios. La invitación de Josué en el versículo 8 del capítulo 1 es en meditar de día y de noche en la palabra de Dios. La tercera cosa que tenemos que hacer, o la tercera consideración que tenemos que tener al acercarnos a la palabra de Dios, es acercarnos con obediencia. Tienes que saber que el objetivo de la palabra de Dios es que hagamos conforme a lo que en ella está escrito. De nada sirve que nomás leamos y adquiramos conocimiento si no obedecemos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Dice que cuando alguien solamente conoce de la Biblia y no lo pone en práctica, se engaña a sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Ojalá no nos pase a nosotros eso. Y en cuarto lugar, la cuarta consideración que tenemos que tener al acercarnos a la palabra de Dios es tener un corazón moldeable. Es decir, no tener autosuficiencia al acercarnos a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Quizá te puedas preguntar. Bueno, hay gente que se acerca a la palabra de Dios solamente para criticarla. Hay gente incluso que lee la Biblia solamente para encontrar errores o para criticar a sus familiares que leen la Biblia. No, tenemos que tener un corazón enseñable y un corazón humilde para aprender de la palabra de Dios. No importa si ya has leído otros libros, no importa si ya conoces de otras religiones, siempre que te acerques a la Biblia, tienes que acercarte con un corazón moldeable. Y bueno, dijimos que en primer lugar íbamos a ver cómo acercarnos a la palabra, ¿verdad? Y vimos 4 consideraciones para acercarnos a la Biblia. No sé si te acuerdas. Primero, con la actitud correcta. En segundo lugar, meditándola constantemente. En tercer lugar, con obediencia. Y en cuarto lugar, con un corazón moldeable. Pero ahora vamos a ver algo más práctico. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ok, a lo mejor tú dices, sí, pastor, yo ya he hecho todo eso. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero quiero obedecerla, pero aún así no puedo entenderla. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Fíjate qué hermoso, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios viene a nosotros cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Y obviamente sus mandamientos son su palabra. Así que bueno, tienes que saber que el lugar, el tiempo, el espacio que tú escoges para estudiar la Biblia tiene mucho que ver con lo que puedes entender y con lo que no puedes entender. Y aquí vamos a entrar al primer punto de cómo estudiar la Biblia. Primero que nada, tienes que escoger un lugar determinado para estudiar la Biblia.
no escojas la cama, no te acuestes en la cama para leer la Biblia, y menos si estás cansado, menos si tienes sueño. Obviamente a los 3, 4 versículos vas a caer dormido, o puede pasar que si no vas a leer, pero no vas a estar poniendo atención, tu mente se va a ir. De preferencia en un escritorio, así como este, mira, en una mesa, ahí en la mesa de tu casa, o si a lo mejor te acostumbraste de la manera en que a mí me acostumbraron también mis papás, de rodillas a la orilla de algún mueble o a la orilla de tu cama, y eso te va a hacer mantenerte despierto, mantenerte alerta, pero el lugar es muy importante. Entonces te recomiendo o una mesa, un escritorio, o de rodillas para leer la Biblia. En segundo lugar, tienes que adquirir un cuaderno, y que este cuaderno sea un cuaderno especial, único, que uses para eso. Mira, yo aquí tengo mi cuaderno, pero bueno, yo también uso mi iPad, donde aquí anoto, hago mis notas, pero lo importante es que tengas un cuaderno especial en donde puedas tomar notas de las cosas que Dios te hable en la Biblia, y así puedes acercarte después a esas notas en momentos de necesidad. En tercer lugar, para que puedas estudiar la Biblia de manera correcta, debes de establecer un hábito de estudio. ¿Qué significa esto de establecer un hábito de estudio? Establece un tiempo determinado que vas a leer todos los días. Por ejemplo, puedes establecer 30 minutos de lectura al día. ¿Sabías que si lees la Biblia 30 minutos diarios, en un año podrías acabar la Biblia completa? Qué maravilloso, ¿no? Porque son 30 minutos diarios nada más. O a lo mejor no quieres basarte en un tiempo específico, sino en un número determinado de capítulos. Bueno, te invito a que tomes 3, 4 o 5 capítulos al día, que no te levantes de ahí del lugar en donde vas a estar hasta que no termines esos capítulos. O quizá en la mañana iniciaste con 2, con 3, y en la tarde o en la noche puedes completar los capítulos que te faltan. Pero esto es bien importante, establece un hábito de estudio. No se vale eso nada más de abrir la Biblia. Mira, déjame agarrar la Biblia para ver si a lo mejor tú has hecho, y agarrar la Biblia y a ver qué me dice el Señor aquí, ¿no? No, eso no se vale, eso no es correcto, ¿verdad? La Biblia es un libro tan importante, y tenemos que acercarnos a la Biblia con mucho respeto y leerla de manera habitual, sistemática, no nada más a la y se va. Bueno, y en último lugar, en estos consejos para estudiar la palabra de Dios es: haz un diario devocional. ¿Qué es esto de hacer un diario devocional? Bueno, si ya agarraste tu cuaderno, en tu cuaderno vas a escribir 3 cosas para la lectura del día. En primer lugar, vas a poner cuál es el mensaje de Dios para hoy. Así, mensaje de Dios para hoy. Y le vas a poner ahí lo que tú creas que Dios te habla. En segundo lugar, vas a poner promesas de Dios para mi vida. En todo lo que leas vas a encontrar promesas de Dios para tu vida. Hay promesas, por ejemplo, muy conocidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por ejemplo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor Jesucristo va a regresar pronto. Hay promesas en la Biblia que son para toda la cristiandad, pero quizá haya promesas que sean específicas para ti. Entonces ahí las vas a apuntar. Y en tercer lugar, en tu devocional, en tu diario devocional, vas a poner también mandamientos a obedecer. Normalmente, todas las promesas que recibimos tienen un condicionante, y esto es bien importante que lo sepas, porque los tienes que anotar para ver cuáles son los mandamientos, de manera que si quieres, por ejemplo, ser prosperado en algo, hay un mandamiento que cumplir, y si lo empiezas a poner en práctica, la bendición te va a llegar. Eso es bíblico, eso es seguro. Y bueno, en último lugar, ya para terminar este tema, vamos a ver los beneficios de acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, recapitulando, ya vimos cómo acercarnos a la palabra de Dios, y vimos 4 consideraciones, ¿verdad?, a tomar para acercarnos a la palabra de Dios. Vimos también cómo estudiar la Biblia y 4 consejos para estudiar la Biblia. El primero fue escoger un lugar determinado. El segundo fue adquirir un cuaderno especial. El tercero fue establecer un hábito de estudio, y el cuarto es hacer un diario devocional. Y bueno, ahora vamos a ver los beneficios de acercarnos a la palabra de Dios. Y el primer beneficio
es que la palabra nos ayuda a vencer el pecado. Jesús mismo, siendo Dios, cuando fue tentado por el diablo, cuando estaba en el desierto ayunando 40 días, Él recurrió a la palabra de Dios para vencer la tentación. De manera que la palabra de Dios es un arma poderosa para no caer en pecado. Además, el salmista dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira qué importante es guardar la palabra de Dios. También nos capacita para enfrentar errores doctrinales. Tú sabes que actualmente hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay gente diciendo barbaridad de cosas sobre Jesús, sobre la Biblia. La manera en la que tú puedes saber si lo que crees es verdad es leyendo la Biblia. En Tito 1:9 dice, sé retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mira qué tremendo. La palabra de Dios nos va a ayudar para enfrentar los errores doctrinales. También nos sirve en la guerra espiritual. En Efesios 6:17 dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu con la que podemos pelear. Cuando tú sabes lo que la Biblia dice, puedes pelear a favor de tu familia, puedes pelear a favor de tu trabajo, puedes enfrentar al enemigo y ordenarle que suelte tu vida, que suelte tus finanzas, que suelte tu familia, tu mente o tus emociones. También la palabra de Dios nos da poder en la oración. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A poco no quieres que todas tus oraciones sean contestadas? ¿A poco no quieres que cada que te acerques a Dios a pedirle algo, el Señor responda? Bueno, para eso tienes que guardar su palabra. También la palabra de Dios nos da la seguridad de ser salvos. La palabra de Dios dice en primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay una certeza, hay una seguridad. ¿Cuántas veces has dudado acerca de si eres salvo o no? Quizá hablando acerca de lo que la Biblia dice acerca del arrebatamiento, si Cristo viniera esta noche por su iglesia, ¿cuántos de ustedes están seguros de que se irían con Él? Si hoy tu vida fuera quitada, si hoy tu vida fuera arrebatada, ¿a dónde te irías este día, este mismo día? Bueno, la palabra de Dios nos da certeza de que tenemos vida eterna, pero para eso debes de acercarte a ella. También la palabra de Dios nos capacita para exteriorizar nuestra fe. En primera de Pedro 3:15 dice que debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. Es decir, que podemos, cuando nos acercamos a la palabra, estamos listos para poder hablarle de Jesucristo a aquellos que lo necesitan. También nos orienta en las decisiones de la vida. La Biblia dice nuevamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mucha gente anda caminando como a oscuras, no sabe qué decidir, viven arrebatados por el viento va de un lado, el viento va para otro y la gente va ahí con el viento, un día están bien, otro día están mal. La palabra de Dios nos guía en el camino que tenemos que caminar. Si quieres vivir una vida segura, si quieres caminar seguro en el camino que estás caminando, necesitas la palabra de Dios. Esa es la que te va a alumbrar el camino. Y en último lugar, en esta lista de los beneficios de acercarnos a la palabra de Dios, la palabra de Dios te garantiza una vida de éxito. Dice la Biblia en Josué 1:8 que el que medita en la palabra y la guarda hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Yo te invito a que dejes ya la vida de errores,
dejes ya la vida de equivocaciones en donde todo te sale mal, en donde todo lo que emprendes se cae, en donde todo lo que juntas se desbarata, el dinero a lo mejor que has estado juntando no te ha rendido, viniste a este país, a Estados Unidos, a tener una vida mejor, pero parece que las cosas van de mal en peor. ¿Sabes por qué? Porque no es el país, no es el lugar, no es la gente, es si aplicas la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si guardas y haces todo conforme a lo que en la Biblia está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi anhelo, mi deseo es que te acerques a la Biblia, que comiences a estudiarla y que comiences a aplicarlo a tu vida y que entonces todo te salga bien. Dios te bendiga.